Nancy Rivero, queridísima, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. Muy bien, aquí mucho ya gusto. Lista para dar a conocer más derechos. Me encanta. O reforzar los que tenemos. O reforzar los que tenemos, o traer los nuevos. O los nuevos, lo o que cómo se acumule, vayan modificando. Cómo se vayan Ahí como nos modificando. vaya. Me encanta porque siempre traes propuestas para el espacio. Hoy, ¿con qué tema? Pues vamos a platicar si tengo hijos o hijas de varios matrimonios, cómo los protejo. Pues, me suena, creo que no pasa, ¿verdad? Pero bueno. Como que conocemos algunos casos. Algunos casos, Ajá. pero lo importante aquí, y es que han llamado, han Sí. escrito, han preguntado que qué pasa con mis primeros hijos del primer matrimonio, que si tienen más derechos que los últimos, que Sí, si claro, los últimos claro. son, que los primeros dicen, no, aquí nosotros fuimos los que abrimos la fábrica, nosotros nos quedamos con los derechos. Claro, o los hijos nacidos fuera de matrimonio, No, que este también, no merece nada, porque nada, no fue en no el lo matrimonio. reconoció. ¿Cómo de que no? Sí, ¿Cómo de que no? O incluso, Pati, pues los hijos reconocidos o los adoptados, porque esos Fíjate, también, ¿no? También, claro. En cuestión legal, jurídica, pues hay 3 tipos de poder tener descendencia. Los hijos consanguíneos, hijos, Sí. hijas, hijes, como les quisiéramos llamar, Ajá. consanguíneos, Sí. que son de mi sangre, Sí. independientemente de la forma en que los procreé. Como decían, sangre de mi sangre. Sangre de mi ¿verdad? sangre, Así decían. e independientemente Ajá. de cómo los procreé. No vamos a decir cómo los hicimos, ¿verdad? No sin entrar en detalles, no es necesario. pero- Deja algo a la imaginación. Pero puede ser también ya en la actualidad por métodos de creación, de procreación asistida. Asistida, ¿no? exactamente. Entonces, por eso digo, dejemos a un lado cómo los tuvimos. Entonces, Claro. mis hijos, mis hijas consanguíneos, los que yo reconocí, que incluso puede que no sean mis consanguíneos, Claro, pero si yo los reconocí, ya son mis hijos, mis hijas, y generan derechos. O los hijos o hijas que si quise, adopté. Entonces ya tenemos ahí una gamita bien amplia, los consanguíneos, los reconocidos o los adoptados, ¿no? Todos tienen derechos, Pati. Todos tienen derechos y obligaciones para con los padres y las madres. Así que no importa si fueron del primer matrimonio, si fueron procreados fuera del matrimonio, si yo los reconocí fuera del matrimonio o si los adopté a lo largo de mi vida, esos son mis hijos, mis hijas y tienen derecho. Incluso, Pati, ¿tú sabías que al momento de yo otorgar mi testamento, ahí puedo reconocer a mis hijos? Sí. Si yo no quise durante todo el tiempo de mi vida, pero ya que la siento Entré en cerca razón, y entré en razón, razón. digo, al momento de otorgar mi Sí. testamento, fulano de tal, también va a ser reconocido mi hijo, fulana de tal, también puede ser reconocida mi hija, y esto se da para todas las cuestiones sucesorias o de herencia. Por ahí yo supe de un caso de alguien que no solo no lo reconoció, sino no había dicho. Y a la hora del testamento, Ahí salió, sorpresa, ¿de dónde? Y se quedó con los bienes de todos, ¿no? No, pero entró a la sucesión testamentaria. Ahora bien, como ya lo decía, ¿a qué tienen derecho mis hijos y cómo los protejo? Claro. Pues la mejor manera de proteger a los hijos, las hijas, es a través de la figura del reconocimiento. Cuando nacen, acudir al juzgado civil, ahí registrarlos y darles mis apellidos. Si no lo hice en ese momento, bueno, pues como dijimos, a lo largo del tiempo puedo ir a través de la figura del reconocimiento, que es ir a acudir al registro civil para reconocer a esta persona y entonces pueda tener mis apellidos, pueda tener derecho a mis bienes y a la protección jurídica en caso de que requiera alimentos, ¿no? O si los adopté a lo largo de la vida, bueno, pues con la constancia de adopción, mis hijos, mis hijas van a tener los derechos que yo les voy a dar. No importa, como lo dije, si son fuera del matrimonio, si son del primer matrimonio, si son del último matrimonio, si son adultos, si son menores, pero ojo, todos tienen los mismos derechos. Sin embargo, habrá algunos a los cuales yo les tengo que dar protección jurídica
incluso aunque ya sean mayores de edad. ¿Qué pasa? Si yo tengo un hijo, una hija con discapacidad, me robaste la pregunta. Siempre, por ahí ¿no? claro. O sea, siempre lo voy a tener que proteger. Siempre. Siempre. O si tengo hijos menores de edad, porque puede ser que en esta etapa de mi vida yo sea un hombre de 70 años, pero tenga un hijo de 10 años. Sí, ¿no? claro. Y de mi primer de matrimonio, pues a lo mejor mi hijo ya ahorita tiene 40 años, ¿no? Ahí, pues evidentemente a quien le debo de dar la mayor protección jurídica es al menor de edad. Ojo, si yo hago un testamento y quiero que solo un hijo o una hija se quede con mis bienes, perfecto, lo puedo dejar asentado en el testamento. Sí. Y ahí estoy excluyendo al resto de mis hijos y mis hijas. Hay muchas razones, mi Pati, ¿no? Lo hemos visto. No es porque el que me cuidó al final, no es el porque más me atendía, sino que tal vez a lo largo de la vida se dan las cuestiones de ingratitud, que también hemos tocado ese tema aquí en el programa. Sí. Y entonces, si yo decido que por alguna situación solo quiero dejarle mis bienes a una o a uno de mis hijos, lo puedo hacer. Pero ojo, como dije, si tengo hijos o hijas con discapacidad o menores de edad y a estos no los señalé en el testamento, bueno, pues estos pueden recurrir a la sucesión testamentaria para que se les otorguen bienes, aunque no los haya incluido en el testamento, porque estas personas, quienes tienen alguna discapacidad o son menores de edad, pues por consideraciones jurídicas y por obvio de razones deben de ser reconocidos. Ahora, si no dejo testamento, mi Pati, y me muero intestado, pues ahí van a entrar todo el cúmulo de hijos o hijas que yo haya tenido a lo largo de mi vida. Y todos entran en proporción igual. Los que tuve en el primer testamento, los que tuve en el primer matrimonio, en el segundo matrimonio, en el tercero, fuera de una relación conyugal, todos y todas entrarán a la masa hereditaria para que puedan obtener alguna cuestión de mis bienes. Dicho de otra manera, cualquier hijo, hija, cualquiera que sea su origen, pero reconocido por un padre, por una madre, tiene exactamente los mismos derechos. Exactamente, mi Pati. Nada que el primero, el segundo, el que llegó primero le toca más, nada, absolutamente. Y eso es muy importante porque no se tuvo siempre. Exacto. No se tuvo siempre, se discriminó. ¿De qué categorizó? Se discriminó. Había cosas terribles horribles, en las actas de nacimiento. Hijo horribles. natural, hijo no natural, hijo legítimo, no legítimo, el bastardo. No, imagínate. El bastardo, el fornicario, todos estos. No, sí, era claro, una clasificación. Por supuesto, no la estamos inventando aquí. Existía en nuestros códigos civiles. Hace muchos años. Hace muchos años. Y bueno, pues ante esto, muchas personas no tenían la capacidad de ir y recurrir y decir, oye, espérate, pues era mi padre, era mi madre, yo también tengo derecho, pero actualmente, con el reconocimiento de los derechos humanos, la reforma que se da en México, pues bueno, todas las personas no podemos ser objeto de discriminación. Por ello ya no hay ahí esas anotaciones tan terribles de hijo natural, hijo no natural. Pero ¿te imaginas lo que significaba? Yo, Juanito Pérez, juez, registro viva a la niña ilegítima. Imagínate. O registro al niño bastardo. Óyeme, pero eso quedó marcado en muchas actas de nacimiento. Muchas actas de nacimiento. Claro. Y dio un sinnúmero de vulneraciones de derechos de las personas a lo largo de su vida. Pero afortunadamente hoy todos son iguales. Entonces, vuelvo a resaltar, si quieren proteger a sus hijos, a sus hijas, no hay mejor manera que el reconocimiento y al momento de celebrar su testamento, de otorgarlo, si solo quieren darle bienes a algunos, pueden hacerlo, con excepción de las personas con discapacidad y menores de edad. Eso siempre van a entrar para la protección. Claro, eso es un gran avance que hay que
pues hay que celebrar, ¿no? Porque los derechos humanos que para muchas personas, oiga, es que le pongo el pero, resulta que son más los beneficios que han dado que los Sin lugar a dudas. Los problemas. Y tener esos derechos ha costado la muerte de muchas personas para lograr lo que ahora nosotros podemos gozar. Exactamente. Y gracias por aquellas personas que abrieron camino. Por supuesto. Gracias, Pati. Licenciada Rivero, un placer tenerla por aquí siempre. Ya lo sabe usted, la recibimos siempre con mucho gusto.